Hola chicos, muy buen día. El día de hoy hablaremos de un tema de ciencias naturales. Antes de arrancar, pensemos, ¿alguna vez te has preguntado por qué un oso negro es muy poco probable verlo en el Ártico o un oso polar verlo en un bosque tropical? ¿Por qué crees que sería poco probable? ¿O es muy probable? Si pensaste que en su hábitat tiene mucho que ver, estás en lo cierto. Hoy repasaremos un poco cómo el ambiente donde viven los animales pueden influir en su herencia, sus características físicas y hasta en su comportamiento. Bienvenido a nuestro tema del día de hoy. Hablaremos sobre la influencia del ambiente en la herencia y la variedad de los seres vivos, el origen de las especies. Este curso es una clase para ciencias naturales para noveno grado y yo soy Ronald García. Estoy muy emocionado de que podamos aprender algo nuevo el día de hoy y exploremos este tema juntos. Una vez avancemos dentro del tema, seremos capaces de poder comprender e identificar cómo el ambiente o el hábitat donde viven los animales influencia sus características físicas y las mismas dan paso a una variedad de seres vivos. Antes de arrancar, conozcamos algunos conceptos claves para comprender nuestra clase de hoy. Ambiente o hábitat. El ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados. Tenemos herencia. Se entiende por herencia a la suma de las características físicas, bioquímicas o morfológicas de los seres vivos que son transmitidos de los progenitores a sus descendientes. Por último, especie. Grupo de organismos vivos que se reconocen porque son similares en su forma y su función. Recordemos nuestra pregunta inicial. Si analizamos y recordamos, llegamos a la conclusión de que el ambiente es parte fundamental para influir en una especie, en su física, en su comportamiento y en la forma en cómo van a socializar con el resto de los animales según el hábitat en donde se encuentran. Pero, ¿qué compone un ambiente? Veamos algunas características principales de un ambiente. Tenemos primero la temperatura, parte fundamental del ambiente que favorece el clima según la región del mundo donde nos encontramos. Y recordemos que tenemos 4 estaciones: verano, primavera, otoño e invierno. Adicional, tenemos las características del suelo. Es un componente más de un ambiente y va muy asociado al clima. Podemos ver suelos abundantes con pasto, terrenos secos como los desiertos, zonas muy húmedas donde dan paso a tierra arcillosa y tierra fría, que vemos en el Ártico, por ejemplo, donde el suelo cubre a la nieve. Adicional, también tenemos recursos. Son todos aquellos componentes adicionales como el acceso al agua, a la comida y al refugio que pueden determinar las características físicas de los seres vivos. Siguiendo con nuestro ejemplo de los osos, analicemos sus ambientes. Arranquemos con el oso polar. Tenemos una temperatura fría, tenemos un clima por debajo de los 0 grados centígrados, tenemos suelos llenos de nieve o hielo, son animales carnívoros y con acceso difícil a agua. Ahora bien, el oso negro. En su mayoría, el clima son tropicales, temperaturas más cálidas, suelos diversos, pastos, lodosos, arcillosos. Tenemos también que son carnívoros y con un acceso más amplio a agua. Ahora bien, su aspecto físico y su comportamiento. Del oso polar, su color de piel es negra. Su pelaje cuenta con 2 capas, una más corta que la otra, permitiéndolo sobrevivir a temperaturas más bajas. Y en cuanto a su comportamiento, son carnívoros y pasan casi todo el año activos. Es decir, que el oso polar no inverna. Ahora bien, el oso negro. Su color de piel es negra, igual al oso polar, pero su pelaje es menos denso comparado con el del oso polar y durante el invierno suelen invernar y la duración de la misma está condicionada a su hábitat. ¿Eso qué quiere decir? Que si el clima en donde se encuentra el oso negro es mucho más caluroso y el invierno más corto, su tiempo o su periodo de invernación es mucho más corto, a diferencia que si el invierno es una estación mucho más larga de varios meses, pues durará mucho más tiempo el oso negro invernando.
Vale, continuemos. Luego de haber analizado un poco más del lugar en donde vive cada una de las especies de oso, conocer sus características físicas, un poquito de su comportamiento, sometamos a prueba nuestra idea sobre que el ambiente o hábitat afecta a la evolución de una especie. Veamos algo. ¿Qué sucede si cambiamos a los osos de hábitat? Es decir, el oso negro en el ambiente del oso polar y viceversa. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Seguro llegaste a la misma conclusión que yo. La probabilidad de vida para ambos fuera de su hábitat cotidiano es muy baja. Ahora bien, escalemos un poquito más. ¿Qué sucede si una persona que vive en una playa muy calurosa decide irse a vivir a una zona fría o un país como Alaska? ¿Qué crees que pueda pasar? O si fueras tú, ¿qué harías? Creo que llegamos a la misma conclusión. Nos adaptamos al nuevo ambiente. Pues esto sucede también en el reino animal, así como en nuestro ejemplo del oso, donde son climas y especies en un hábitat muy específicos. Han existido a lo largo de la evolución del mundo especies que por intervención del humano han migrado de ambiente. Haciendo que cada ser vivo se adapte al nuevo que conoce y por consecuencia sus características físicas cambian al paso de los años y a medida que las especies se van reproduciendo. Para esto tenemos un ejemplo muy sencillo. Todos conocemos a este tipo de raza de animalito, de perrito, y nos encanta, el Chow Chow. Cabe destacar que esta es una raza proveniente de China, con un clima bastante diferente al de Latinoamérica. Pero con el paso de los años, la intervención de los humanos, nos podemos dar cuenta de que lo podemos encontrar en casi toda Latinoamérica. Y cabe destacar que el clima, por ejemplo, de Centroamérica, comparado con el del cono sur de América Latina, son muy distintos. Pues a esto nos referimos. Con el paso de los años, la herencia de sus antepasados se queda plasmada en los animalitos o en los seres vivos o en las especies, dando paso a que se adapten al hábitat en el que se encuentran. Ahora bien, antes de pasar a nuestro ejercicio, creo que podemos concluir algo muy importante. Podemos afirmar que nuestra idea sobre que el ambiente interviene en las especies es correcta y cómo un ambiente distinto proporciona características muy específicas a los seres vivos y cómo en otros casos se han adaptado a un ambiente nuevo. De igual manera, con el paso de los años, los seres vivos heredan las características para seguir viviendo en un hábitat de sus progenitores. Hagamos un ejercicio rápido para tratar de comprender y ir cerrando el tema que estamos trabajando el día de hoy. Súper sencillo. De los siguientes dos animalitos que ustedes ven en pantalla, ¿cuál creen ustedes que puede vivir en el agua y en la tierra a la vez? ¿Cuál de los dos creen ustedes que puede ser? Si pensaste que en la rana, pues te digo que la respuesta correcta. Un pato puede nadar, mas no cuenta con branquias que le permitan vivir dentro del agua. Veamos un ejemplo más, un ejercicio más. De los dos animales que vemos en pantalla, ¿cuál crees que se adapte mejor en un ambiente caluroso y húmedo como el de los bosques de Brasil? ¿Un pingüino o una guacamaya? ¿Cuál creen ustedes dos que será más fácil que se adapte al ambiente de Brasil? Si pensaste que la guacamaya, estás en lo correcto. A pesar de que ambas son una especie de aves, cada una vive en un hábitat muy específico. El pingüino es única y exclusivamente en zonas mucho más frías que las guacamayas. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que, como en los zoológicos, se adaptan con ambientes artificiales para que los pingüinos puedan vivir. Y en el caso de las guacamayas, dado que Latinoamérica es una región con un ambiente un poco más caluroso, no tan frío, es mucho más fácil que las guacamayas se adapten en cualquier parte de la región y, por supuesto, vivan de mejor manera en Brasil. Repasemos los últimos conceptos antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Ya vamos finalizando. Vimos primero que los elementos que forman parte de un ambiente. Recordemos que tenemos la temperatura, que tenemos
el tipo de suelo que tenemos, los recursos y cómo la suma de todos ellos definen las características físicas y comportamientos de los seres vivos. Adicional, entendimos también cómo influyen el ambiente en la herencia de los animales y cómo estos van evolucionando con el paso de los años y se adaptan a los hábitats nuevos que van viviendo. Por último, quiero invitarte a que hagamos un reto extra, que con el material que tengas en casa realices un collage donde puedas ejemplificar el ambiente donde tú vives e identificar qué tipo de especies te rodean. Adicional, te recuerdo que puedas visitar el sitio de mi aula para acceder a la guía para apoyarte a los ejemplos adicionales que tiene la guía y fortalecer los conocimientos que tienes el día de hoy. Vale, hemos llegado al final del curso. Muchas gracias, espero hayas podido aplicar y reforzar tus conocimientos sobre nuestro tema. Gracias por tu atención y te invito siempre, y te recuerdo, a utilizar las guías didácticas de mi aula para reforzar el conocimiento de la materia. Agradezco mucho tu tiempo y tu atención y te deseo un muy buen día.